Ya estamos en vivo. Ya. Aquí le voy a poner el... Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, a los que nos están escuchando. Hoy día, bueno, como Centro de Estudio Francisco Bilbao, tenemos este espacio que le hemos puesto diálogos con el CEF sobre distintos temas. La semana pasada estuvimos conversando con un doctor en historia venezolano, analizando las recientes elecciones venezolanas, las virtudes, los defectos. Y hoy día queremos conversar nuevamente, y agradecemos la presencia del profesor Carlos Pérez Soto, ampliamente conocido por todos nosotros, para poder conversar con él y que nos entregue su visión de el actual proceso que hemos vivido este 2021, donde se incluye todo este proceso de la convención constitucional, las recientes elecciones, la segunda vuelta, pero sobre todo desde su perspectiva marxista hegeliana, cómo él ve el futuro, no solamente bueno, el presente también es futuro de alguna manera, pero cómo ve esta perspectiva y cómo ve la necesidad de este desarrollo que tenemos que tener del movimiento popular para que sea una alternativa de cambio real. Así que, profesor Carlos, muy agradecido por su buena voluntad con el Centro de Estudio para poder conversar en estos temas. Bueno, y le damos la palabra. La metodología vamos a hacer, no sé, 40 minutos de exposición. Después y hacemos un par de preguntas, hacemos una segunda ronda, como lo hemos hecho siempre en este diálogo con el CEF. Así que muy agradecido, profesor. En primer lugar, te agradezco, Leandro, a ti en particular y al Centro de Estudio Francisco Bilbao, la invitación, la confianza que tienen en que puedo decir algo con sentido. Lo que yo puedo hacer en primer lugar es cuál es el panorama actual. Estamos aquí hoy día para la contingencia. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué hacer frente a ese panorama? ¿No? Y enseguida, para que conversemos, si tú quieres preguntarme sobre el momento mismo de la política ratona, de la política mediocre, entonces yo puedo decir en qué está el diagnóstico ahora con nombre y apellido, qué se puede esperar, ¿no?, de este, del otro. Yo creo que el primer gran elemento que hay que considerar es la completa bancarrota de las esperanzas del 18 de octubre del 19, ¿no? Hay una serie de eventos que configuran un naufragio, pero en toda la línea de lo que se pudo esperar con las manifestaciones masivas, ¿no es cierto?, de octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre del 19. ¿No? A eso habría que agregarle el 8 de marzo siguiente y algunas esporádicas. Por un lado, como digo, un escalonado, un naufragio escalonado, el acuerdo por la paz, vergonzoso, ¿no es cierto?, del que ya nadie se acuerda, y forma parte de la política como un hecho consumado. Nadie se atrevió a objetarlo una vez que se implementó, con una lógica de fierro. Incluso tuvimos que ir a un apruebo o un rechazo sin contenidos reales, ¿no es cierto?, con unas preguntas tramposas que dio origen, ¿no es cierto?, a una convención constitucional centrista, con una ley, ¿no es cierto?, que la convoca y la rige canallesca, elegida con la modalidad de los diputados, ¿no es cierto?, y nos vimos ahí convocados, ¿no es cierto?, a elegir
constituyentes, y lo que ocurrió es que se obtuvo, como digo, una convención centrista, populista, demagógica, llena de gestos, ¿no es cierto?, para la pantalla, de mucha cuestión simbólica y prácticamente nula disposición, ¿no es cierto?, de fondo. Eh, Ahora, hay en la convención una amplia mayoría, que no alcanza los 2/3, pero una amplia mayoría, ¿no es cierto?, de las fuerzas que ahora están, ¿no es cierto?, detrás de Boric, ¿no?, que ya diré algo al respecto. Eh, Dentro de este panorama hay que considerar el auge, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, con una pérdida completa de radicalidad, ¿no es cierto? Un auge que va perfilando al Frente Amplio como el sucesor muy cercano de la concertación, ¿no es cierto? Eh, Hay que considerar dentro de este panorama la evolución del Partido Comunista, que es el partido de izquierda más grande que hay en Chile, a una línea francamente socialdemócrata, ¿no? Yo creo que los comunistas en los últimos 30 años han sido hipócritamente socialdemócratas, es decir, tienen una política socialdemócrata, pero dicen otra cosa. Pero ahora se ve un recambio generacional en que han pasado a ser cínicamente socialdemócratas, es decir, somos socialdemócratas y qué, ¿no? Que es lo que se ve en Jadwe, en Carol Cariola, qué sé yo, en los dirigentes que se están imponiendo en el PC, ¿no?, frente a la gerontocracia. Yo creo que los resultados electorales de la primera vuelta, los resultados, ¿no es cierto?, a nivel parlamentario, son simplemente un portazo a la izquierda, a las esperanzas, ¿no es cierto?, eh, que termina de sepultar el 18 de octubre, en que lo que ocurre es que la izquierda populista reemplaza, ¿no es cierto?, a la concertación, y hay una eh, completa orientación, dado los resultados electorales, ¿no es cierto?, de esa, entre comillas, izquierda hacia la política, la lógica bacheletista. Es decir, lo mismo que ocurrió con Guillet en la segunda vuelta en que ganó Piñera, ¿sí? La conclusión de este panorama es que del 18 de octubre solo queda una narrativa, como dicen los intelectualoides, una retórica vaga, muy pocas organizaciones de base que realmente se sostengan en el tiempo. Hay, y son muy valiosas, pero habría que ver la continuidad de eso, que es cada vez menor. Y por otro lado, muchísimos estudios académicos, grandilocuencia, autocomplacencia. Ahora todos estuvieron el 18 de octubre, incluso los que firmaron, ¿no es cierto?, el Acuerdo por la Paz. Estudios académicos, iniciativas culturales inofensivas que profitan, ¿no es cierto?, de las esperanzas fallidas que constituyen esta especie de industria cultural del discurso inofensivo, ¿sí? Es la primera cuestión, la bancarrota del 18 de octubre. La segunda cuestión en ese mismo marco es la completa ausencia, falta de protagonismo de una izquierda con voluntad real de terminar con las concesiones mineras, con la especulación financiera, con la corrupción a gran escala y la depredación del Estado, ¿no? Una ausencia completa, salvo, ¿no es cierto?, el discurso de Artés, salvo lo que pueda hacer el partido, ¿no es cierto?, de los trabajadores, el PTR, que son 100.000 votos, ¿no? 100.000 votos, claro, dentro del 45% que efectivamente votó, pero que no es un protagonismo del que uno pueda, ¿no es cierto?, sentirse entusiasmado. Izquierdas mediocres, mediocrizadas, ¿no?, que confunden la herramienta electoral que es válida y necesaria con el objetivo político, ¿no? Como si el objetivo político se definiera en torno a los plazos electorales o, en resumen, en conclusión, un país sin izquierda, ¿no? Un país en que el adjetivo izquierda lo asignan, lo monopolizan los medios de comunicación,
¿no? Los medios de comunicación que son Copesa, ¿no es cierto? Luxic, El Mercurio, la CNN. Ellos son los que dicen esto es izquierda, esto es derecha a su antojo, sin que eso tenga un correlato real, anticapitalista, ¿no es cierto?, de programático o expresión, y una expresión en la base popular. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Ah? En primer lugar, como, ¿no es cierto?, lo diría Lenin, con el que estoy en desacuerdo en tantas cosas, mirar fríamente la situación. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Analizar de manera fría, con perspectiva, con radicalidad, levantar la cabeza por sobre el plazo, las próximas elecciones, que son en 2 años más, ¿no? Por sobre cuántos parlamentarios tenemos y qué vamos a, ¿no es cierto?, a conseguir con un core, ¿no? Pensar, analizar sin caricaturas, sin histerias, ¿no es cierto?, sin funa, sin fake news, ¿sí? Pensando en plazos mayores que los plazos electorales, pensando en la inserción en la política global, porque ahí no solo hay un electoralismo chato de muy poca, ¿no es cierto?, profundidad, sino que además hay un, ¿no es cierto?, chilenismo increíble, o sea, como si Chile estuviera solo en el planeta. Entonces, los chinos no existen, los norteamericanos son, ¿no es cierto?, una presencia vaga, la comunidad europea es bonita, etcétera. El contexto latinoamericano, ya se ha dicho tantas veces, en el contexto latinoamericano, ¿no?, somos los primeros del curso, pero los más malos compañeros, ¿no? Entonces, hay que pensar la política chilena en el contexto global, qué está ocurriendo con el capitalismo. Desde luego, hay que pensar en términos de clases sociales, no de electores, ¿no? Analizar de manera fría. En segundo lugar, en el que hacer, yo creo que lo que corresponde y lo que ha correspondido desde hace mucho tiempo y no hemos querido asumir, es construir una izquierda que en Chile no existe, ¿no?, que está absolutamente, o que existe de manera absolutamente disgregada, ¿no? Yo creo que en Chile hay perfectamente 1 millón de personas que son allendistas de corazón, que están dispuestos al camino, ¿no es cierto?, a reemprender el camino de la unidad popular, que son antineoliberales, ¿no es cierto?, en un sentido radical, y sin embargo están absolutamente subrepresentados, ¿no es cierto?, absolutamente disgregados. Hay, ¿no?, una buena proporción de la población. Si la derecha extrema tiene un 20% de la población, ¿por qué una izquierda real no puede tener el 10%, ¿no es cierto?, de la masa electoral, que es mucho más de 1 millón, ¿no es cierto?, de votos? Lo que pasa es que está subrepresentada, desorganizada. Entonces, hay que construir una izquierda. Mi opinión es que hay que hacerlo sobre todo a nivel municipal y vecinal, ¿no es cierto?, no renunciando a la política electoral, pero tomando durante bastante tiempo, ¿no es cierto?, las elecciones de diputados, de senadores, de presidentes, como un poco de manera testimonial, como herramienta para hacer política, manteniéndose autónomos de las izquierdas oficiales, de las llamadas izquierdas, ¿no?, buscando la protesta de masas y criticando explícitamente la violencia vanguardista. Ya voy a dar más adelante, voy a hacer una consideración de por qué ahora es particularmente importante que las izquierdas reales se pronuncien en contra de la violencia vanguardista, dando, yo creo, para construir una izquierda, ejemplos claros de resistencia a la cooptación, ¿no?, desde los beneficios corruptos que ofrece la política oficial. Eso es una fórmula larga, pero que se entienda, ¿no? La democracia actual, que es la herramienta a través de la cual la sociedad es administrada, esta democracia que es administración de lo social más que participación, tiene un enorme poder de cooptación, ¿no? Ahí está la vaca del Estado para ser ordeñada por todos, ¿no? Y ese enorme poder de cooptación distorsiona las políticas de izquierda, ¿ah? Voy a dar un par de ejemplos. Cada vez que alguien, ¿no es cierto?, de la izquierda llegue a un cargo de representación popular, debería, ¿no es cierto?, regalar la mitad de su salario a un jardín infantil, ¿no es cierto?, y asumir el costo, ¿no?
no dar la mitad del salario para pagar equipo político, no, devolver la plata de todos los chilenos a un servicio que debería estar dando, ¿no?, unilateralmente todos los chilenos, ¿no? A ver quién se atreve, devolver el gasto electoral, ¿no? Es decir, hacer campaña, ¿no?, que con OJ, ¿no es cierto?, con puerta a puerta, ¿no?, y el gasto electoral que a uno eventualmente el Estado le pague, devolvérselo a la gente directamente, públicamente, unilateralmente, ¿no? Es decir, gestos que muestren, ¿no?, devolviéndoselo a hogares de ancianos, qué sé yo, que muestren una izquierda capaz de resistir la cooptación, ¿no?, que se produce como efecto de llegar a cargos políticos en el Estado o de ser, ¿no es cierto?, financiado por el Estado a través de ONG, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que ese es el panorama duro, ¿no? Y la perspectiva, yo creo que somos de izquierda por mucho más que una elección, somos marxistas por mucho más que un cargo, ¿no es cierto?, de diputado, entonces la perspectiva siempre es larga, ¿ah? Ahora, en cuanto a la política ratona, mediocre, um, electoralista, que es sostenida por el 45% de los ciudadanos. De nuevo votó el 45% de los ciudadanos. En el plebiscito apenas se alcanzó, ¿no es cierto?, la mitad más uno de los ciudadanos, ¿no? En esa política todo es tristeza, mezquindad, ambición pequeña, privilegio de las capas medias, ¿no?, mitologías de derecha conservadora, de centro izquierda populista, pero responsable, ¿no? Yo creo que hay que mirar por debajo del mito, por debajo de la mezquindad electoral, ¿sí? Eh, yo no tengo problema con decir cosas, ¿no es cierto?, impopulares. Ni Kast es fascista, ni Boric es de izquierda. El fascismo de Kast es una propaganda tan burda como el comunismo de Boric, ¿no? Representan, ¿no?, histerias simétricas que operan bajo un doble estándar grosero, simplificador, lleno de fake news, ¿no?, promovido entusiastamente por los medios de comunicación, por el Mercurio, ¿no es cierto?, por Copesa, por todos los canales de televisión, ¿no?, contribuyendo a las dos caricaturas. A las dos caricaturas. Kast sería un fascista, no cumple con ninguno de los requisitos, pero no importa, ¿no? Eh, Boric sería la izquierda, ¿sí? Eh, las acusaciones contra Kast, no sé, tienen ellas mismas ingredientes, ¿no es cierto?, oscuramente fascistas. Las acusaciones tienen ingredientes, ¿no es cierto?, que se parecen demasiado al fascismo que supuestamente están denunciando, ¿no? Esto de la culpabilidad por asociación, ¿no? Usted es culpable porque es hijo de, porque se sacó una foto con, porque conversó con, ¿no? Y un doble estándar grosero, grosero. Es decir, piensen, por ejemplo, que, no sé, la mayoría de los que apoyan a Boric estaría de acuerdo, ¿no? Uno podría ponerle matices, pero la mayoría estaría de acuerdo con que Alemania democrática bajo Honecker era un régimen totalitario, ¿no? Y que el partido que sostenía ese régimen totalitario era un partido totalitario, ¿sí? Sin embargo, nadie se acuerda que Angela Merkel perteneció a ese partido, al partido totalitario, contribuyó con el régimen y el día siguiente que cayó el muro se dio vuelta la chaqueta. Y entonces esa dada vuelta de chaqueta parece que la salva de un pasado que se parece curiosamente al fascismo que se le imputa, ¿no es cierto?, a Kast. Pero de Angela Merkel nadie se acuerda, ¿no? Nadie hace problema de que haya estado 4 mandatos seguidos, a Evo Morales lo echaron, ¿no es cierto?, al tercer mandato, porque se quería eternizar en el poder. Angela Merkel se podría haber muerto en el poder si no fuera porque, ¿no es cierto?, está enferma, qué sé yo, y habría pasado 30 años en el poder sin ningún problema. Entonces el doble estándar
grosero, ¿no? Em, la, las acusaciones de Kast están impregnadas, ¿no es cierto?, de una intolerancia burda, ¿no? De un estigma que se magnifica a partir de cuestiones incidentales, ¿no? Piensen en el llamado a la funa, ¿no es cierto?, a la cancelación. Bueno, la, la propaganda que los comunistas han hecho durante 80 años. ¿No? Cada vez que se sienten, ¿no es cierto?, amenazados electoralmente, no, ni siquiera militarmente, hay que parar el fascismo, la gran unidad contra el fascismo, ¿no? Eh, la realidad, en cambio, es que Kast no cuenta con un partido fascista real. Acaba de fundar un partido con fines electorales que sacó, ¿no es cierto?, un puñado de diputados. No, eso no tiene el perfil de un partido fascista, ¿no? Su política no es ni estatal ni estatalista. Es un absurdo. Un fascista neoliberal es algo así como un comunista defensor de la banca privada, digamos, una contradicción, ¿sí? No tiene mayoría parlamentaria para ningún cambio importante, no tiene ni el propósito ni la capacidad operativa de dar un golpe de Estado. Piensen en el llamado de Piñera a sacar los milicos a la calle y el comandante en jefe diciéndole, no, presidente, nosotros no estamos para eso, ¿no? Tiene un discurso ultra neoliberal, ¿no? Que es solo, no sé, una consigna académica, ¿no? Una consigna académica impracticable en un contexto en que el Estado provee la mayor parte de los empleos. Entonces, si él dice, vamos a reducir 30.000 empleos, claro, porque va a echar a los PPD, a los demócratas cristianos, ¿no es cierto? Va a echar a los socialistas, desde luego, va a echar a los comunistas, ¿no? Y esos son los 30.000. Sin embargo, el Estado mantiene más de la mitad, directa o indirectamente, de la fuerza de trabajo en Chile, ¿no? Entonces, aquí la retórica de disminuir el Estado es impracticable, ¿no? Y por otro lado, es una retórica contradictoria, ¿no?, con su teoría conservadora, en que el Estado tiene que operar de manera paternalista, protegiendo los valores de la tradición, qué sé yo. Eso es impracticable, ¿sí? Y entonces ahí uno tiene que fijarse en la experiencia de Donald Trump, de Bolsonaro, de Macri, ¿no?, y darse cuenta que estas, entre comillas, ultraderechas, en realidad tienen un discurso electoral valor, centrado en lo valórico y en lo cultural, y tienen una política de gobierno distinta, ¿no? O sea, Trump gana elecciones apelando al nacionalismo de derecha y gobierna, ¿no?, con acuerdo absoluto entre demócratas y republicanos. Ninguna gran iniciativa de Trump que haya sido paralizada en el Congreso norteamericano. Trump, ¿no?, expulsó menos migrantes ilegales que Obama. Trump contribuyó al muro que hay entre México y Estados Unidos menos de lo que había contribuido Obama, que entre otras cosas es el que empezó, ¿no es cierto?, a construir el muro en gran escala. Entonces, no sé si se dan cuenta la mitología, ¿no? El gobierno de Macri acaba de terminar sin ningún cambio fundamental hacia la derecha. Y Macri no pudo sacar a la casta peronista que está enquistada en el aparato del Estado, ¿sí? Lo mismo pasa con Bolsonaro, es decir, gobierna, ¿no?, con un discurso para la masa y una política férrea, prudente, ¿no es cierto?, neoliberal para los empresarios, para el trabajo, ¿sí? No sé, pues, las eventuales, pues, yo he escuchado de todo, hay gente que ha estado a punto de funarme, ¿no?, por poner en duda, ¿no?, que con Kast se podrían ver en riesgo, ¿no es cierto?, los derechos de las mujeres o de las diversidades sexuales, qué sé yo. No tiene mayoría parlamentaria para producir ningún cambio que no sea meramente simbólico, retórico, discursivo. Y por otro lado, su política violenta en la Araucanía ya está ocurriendo y fue implementada por Michelle Bachelet. Kast no necesita ponerle ni un dedo a la política de la Araucanía, que ya es una política de militarización desde el primer gobierno de la Bachelet, ¿sí?, con pleno y con los comunistas en el gobierno, ¿no? La diferencia es que cada vez, ¿no es cierto?, que mataban a un mapuche en el gobierno de Bachelet, ella lo lamentaba profundamente e investigaremos en profundidad.
En cambio, este otro va a decir, bueno, estas son las consecuencias del terrorismo. No, es una diferencia retórica, ¿sí? Ahora, por otro lado, la realidad es que Boric, ¿no es cierto?, explícitamente ha declarado que no va a ir más allá de un Bachelet 3. Explícitamente, ¿no? Mirko Macari decía que con las muy buenas frases que es capaz de inventar, este es el momento vomitivo de la política, ¿no? Estos jóvenes, ¿no es cierto?, del 2011, ¿no?, que han pasado una década hablando contra la concertación, lo primero que hacen en la segunda vuelta, ya hace 4 años, lo primero es ir a darle la mano a la concertación, ¿sí? Para parar el fascismo, ¿no es cierto?, que es el mito. Ya este discurso contra Piñera, ¿no es cierto?, se armó un discurso, aquí viene el fascismo, y Piñera solo fue, ¿no es cierto?, la continuación del gobierno de Bachelet. Piñera 1, continuación del gobierno de Bachelet. Yo me acuerdo cuando salió Piñera por primera vez, ¿no?, alguien me increpaba y me decía, ¿no es cierto?, lo que tú quieres es que vuelva Pinochet. ¿Dónde volvió Pinochet en el gobierno de Piñera 1? ¿Dónde está, ¿no es cierto?, el recurso a las Fuerzas Armadas en el gobierno de Piñera 2? Ni siquiera pudo sacar los milicos. Peor aún, es la izquierda la que le pidió a Piñera sacar los milicos a la calle para la pandemia y restringir las libertades civiles, ¿no es cierto?, con la idea de que, bueno, por razones sanitarias, ¿no?, cosa que al pensamiento totalitario le hace mucho sentido, ¿no? Esto de las razones sanitarias, ¿sí? Boric está obligado a mantener, ¿no es cierto?, los famosos equilibrios macroeconómicos en que todo su equipo económico está de acuerdo. Todo su equipo económico está de acuerdo en que hay que gobernar con responsabilidad, ¿no? Boric va a estar obligado a dar garantías de gobernabilidad, garantías de pluralismo en el Banco Central, en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, sobre todo donde las cosas queman en servicio de impuestos internos, ¿sí? Dar garantías, como todos los gobiernos de la concertación lo han hecho, darle garantías, ¿no es cierto?, infinitas al capital, ¿no? Boric no tiene tampoco la mayoría parlamentaria que quisiera, si es que quisiera hacer algún cambio sustantivo, ¿no? Ni siquiera tiene mayoría suficiente en la Convención Constitucional, no tiene los 2/3, no va a haber, ¿no es cierto?, plebiscitos dirimentes, o en resumen, Kast solo va a ser Piñera 3, Boric no va a ser más que Bachelet 3, ¿sí? El 18 de octubre se ahoga y tenemos 20 años más de neoliberalismo con más o menos, ¿no es cierto?, retórica populista. Estamos en el déjà vu de la alegría ya viene y nos pasa en el neoliberalismo por abajo, ¿sí? Eso, Leandro, no sé, yo puedo agregar un par de cosas más, pero conversemos. Ay. Bueno, profesor, me gustaría, no sé, unas consultas. Hay 3 temas que me gustaría, no sé, conocer, o nos gustaría conocer su opinión. Uno, el valor, entre comillas, o la significancia que usted le da a este tema de la abstención. Porque hablando de la coyuntura actual, bueno, en la elección, porque en buena parte de la izquierda, o en un sector de la izquierda que protesta, le daban cierto valor casi revolucionario a la abstención, cosa que en el caso mío no estoy de acuerdo, pero me gustaría conocer su visión sobre la abstención. Segunda cosa es, usted hablaba o lo anunció y dijo que lo iba a abordar, este tema de la violencia vanguardista, como la utilizó. ¿A qué se refiere con eso? No sé, pues acá yo estoy ubicado hoy día en Valparaíso en estos tiempos, y uno ve, por ejemplo, ciertas movilizaciones que para el Mercurio de Valparaíso, o para la prensa de acá de Valparaíso, llaman
violencia, están escandalizados. Por ejemplo, la protesta de los pescadores artesanales, tanto en el puerto de Valparaíso y hoy día en Quintero, que están y que son reprimidos por la Armada. Otras movilizaciones de esas características. Entonces, me gustaría que usted profundizara a qué se refiere en particular. Y tercero, el, este tema del ¿cuál es su visión de la actual subjetividad que está quedando en el movimiento popular después de la revuelta? Hay personas que sostienen que la revuelta ha sido un salto en la subjetividad de los chilenos y chilenas, y que allí hay algo que es un acumulado, digamos, que la revuelta es un acumulado para momentos que van a venir de resistencia frente a todas estas políticas neoliberales que se van a seguir implementando. ¿Cuál es su visión sobre este aspecto de la actual subjetividad en un pueblo tan diverso como el que tenemos y que es difícil de poder categorizar, digamos, o por lo menos para mí? Y hay una cuarta reflexión para no... Es la Convención Constitucional, seguramente hay dos aspectos que han sido, creo yo, que tienen una cierta relevancia cultural. Bueno, uno, la paridad de las mujeres, digamos que no es un tema de clase, ¿cierto? Sino que es un tema. Y el otro es la presencia de pueblos originarios como algo, a lo menos, inédito en la institucionalidad chilena. Hay pueblos, por ejemplo, como el pueblo de Aguita, que se está reconstruyendo, incluso en torno al papel que juega la convención, o otros, particularmente los del norte, no tanto así como el pueblo mapuche, que tiene por lo menos un impacto importante, o una construcción, una resistencia por su cantidad y por su decisión, mayor que otros pueblos que en Chile, o como chilenos, no están tan presentes. Esa, profesor. Mira, en primer lugar, yo creo que tiene que empezar a formar parte cotidiana, estructural de nuestros análisis políticos la idea de democracia administrada. ¿Ah? Esto de que la democracia ha perdido sus contenidos participativos y se ha transformado en la manera de administrar lo social, administrar la lucha de clases, administrarla. ¿Sí? La doctrina de los conflictos de baja intensidad, ¿no es cierto? Esto de retirar a los ejércitos y en cambio militarizar las policías, ¿no? Esto de darle un carácter delictual a lo que antes era el enemigo político, ¿sí? Pero también la cooptación masiva del Estado, ¿no es cierto?, por parte del Estado de los intelectuales, mucha plata para la cultura, ¿no es cierto?, mucha plata para las ONG, de las minorías, ¿no es cierto?, mucha plata para toda clase de diversidad, la cooptación, ¿no? Esto de administrar la diversidad en vez de opacarla, de aplanarla, de reprimirla, ¿no? En ese contexto de democracia administrada, la abstención es una herramienta de administración. Es una herramienta, ¿no? O sea, si en Chile la abstención fuera, como es en Colombia frecuentemente, del 80%, ¿no? Se gobernaría igual, habría parlamento igual, las instituciones funcionarían como si la ciudadanía se hubiera expresado, ¿no? Hay presidentes colombianos que han llegado a la presidencia con un 20% de participación electoral y dentro de ese 20% sacaron la mitad de los votos. ¿Te das cuenta? Un 20% y van a la Nación Unida representando a toda la nación, ¿no es cierto? Y se entienden con el capital transnacional representando a todos los colombianos, etc. Es decir, la abstención es una herramienta del sistema. Es una herramienta del sistema. Porque el sistema, piensa tú, por ejemplo, cuando se dan los resultados electorales, ¿sí? La abstención es un dato, pero cuando se dan los ganadores y los perdedores se dan porcentajes, no números, ¿sí?
Y entonces vamos a tener que Boric va a ganar con el 52%, Castro eventualmente va a ganar con el 52%, cualquiera de los dos que sea el que gane. Y cuando uno dice, pero a ver, es el 52% del 45%, ¿sí? Ningún presidente chileno desde Lagos para adelante ha tenido más de un 30% de apoyo de la ciudadanía. Incluso cada vez menos, ¿sí? Piñera, según las cuentas que yo sacaba, llegó a la presidencia de la República con un 20% de apoyo de la ciudadanía. El otro 20% lo sacó el otro candidato y el otro 60% simplemente no se hizo presente. ¿Te das cuenta? Entonces, la abstención puede ser, para alguien, no sé, una mentalidad política extraviada, una expresión de resistencia. Yo no voy a votar por corrupto, puede serlo. El problema es que no tiene ningún efecto. Es una política absolutamente inocua, no toca en absoluto. Y una prueba de eso es que el plebiscito para ver si había asamblea constituyente, convención constitucional o no, era de voto voluntario. ¿Te das cuenta? En cambio, el plebiscito de salida en que ellos necesitan legitimar, no sea lo que sea que saquen o refrendar la antigua constitución o una nueva, es de voto obligatorio. Entonces, no sé si te das cuenta, la abstención juega siempre a favor del poder, no a favor en sentido activo, no apoya al poder, ¿sí? Sino a favor de la peor manera, que es de manera pasiva, es inocua, como herramienta política es absolutamente inocua, ¿sí? Siempre los porcentajes se van a sacar con el quórum. Y eso tiene que ver con una deriva general, ¿no es cierto?, de debilitamiento de los procedimientos democráticos a todo nivel, a todo nivel. Piensa tú, por ejemplo, que la fecha, no sé si existe la fecha en este momento, parece que está disuelta, ¿sí? Pero se fija a sí misma un quórum del orden del 40% y hay centros de estudiantes en facultades que se fijan a sí mismos quórum de... Y entonces deciden paros con la mitad del 30%, ¿no? Eso es una degradación de los mecanismos democráticos que solo favorece al poder burocrático, al poder en tanto administración, ¿sí? Para los burócratas es más fácil administrar al 45%, digamos, respaldándose en el 45%, administrar al 100%, que administrar al 80% si tuviera voluntad participativa. O, en resumen, la abstención como política de resistencia es absurda e inocua, ¿sí? Y lo que falta ahí para darse cuenta de eso es un análisis de cuál es el papel que cumple la democracia en este momento de la lucha de clases, en esta etapa del capitalismo, digamos, ¿no? No estamos en el capitalismo fordista, estamos en el capitalismo post-fordista, ¿no es cierto?, que tiene una enorme capacidad de administrar la diversidad, en vez de reprimirla, en vez de homogeneizarla. Por otro lado, ¿no?, la violencia vanguardista nunca va a ser la de los sindicatos. La violencia, ¿no es cierto?, de trabajadores organizados es un legítimo derecho. Yo lo he sostenido en todos los tonos. Tenemos derecho a la violencia revolucionaria de masas. Y un ingrediente no menor de que sea violencia de masas es el número, cuando hay mucha gente implicada. Pero otro ingrediente un poco más sofisticado, ¿no es cierto?, es la organización. La violencia, ¿no es cierto?, de una organización de trabajadores, ¿no?, es un derecho de la organización, como organización, ¿sí? Por otro lado, hay sectores de la población que no tienen esos niveles, que no se organizan en sindicatos. En el caso de la violencia de los pobladores, ¿no? Pero los pobladores, cuando emprenden, ¿no es cierto?, una iniciativa violenta, la emprenden, ¿no?, tremendamente organizado, ¿no? Cuando sale una población a reclamar a un camino, tremendamente organizado. De nuevo, ahí el ingrediente de la organización, ¿sí? La violencia vanguardista tiene varias características, ¿no? Primero, es una violencia inorgánica, o de grupos muy pequeños y muy, ¿cómo se llama?, separados de la masa, ¿sí? Por eso se llama vanguardia, ¿no? Segundo, es una violencia que tiene como objetivo el acto violento, en que el carácter político del acto se pierde, ¿sí? Tiene una lógica de represalia, tiene una lógica de simbólica, de política testimonial, ¿no es cierto? Frecuentemente lo que hay detrás de eso es puro idealismo ético, etc.
¿sí? Entonces, yo creo que es perfectamente distinguible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir si gana Boric, ¿no? Es que la derecha va a azuzar a la violencia ultraizquierdista en contra de Boric para mostrar que hay un clima de caos. No sé si se entiende la movida política. La derecha, que lo hace cotidianamente, va a infiltrar, como lo ha hecho durante 100 años, ¿no?, a los movimientos de ultraizquierda para actuar como provocadores, para mostrar que este gobierno no fue capaz de montar el orden, noten que ya a Boric lo están escupiendo, ¿no es cierto?, cada vez que sale a la calle, como podrían haber escupido de la misma manera a Michelle Bachelet o a Ricardo Lagos, a Frei Ruiz Tagle, y con mucha razón, con mucha más razón a Piñera, ¿sí? Entonces, ojo, porque ahí la violencia ultraizquierdista va a ser la herramienta de la derecha para volver al poder. Ahora, si sale Kast, también la violencia ultraizquierdista va a, como lo ha hecho permanentemente, a deslegitimar la violencia de masas, ¿sí? Si sale Kast, va a haber violencia de masa. Eso es lo que va a haber, ¿no? El problema es que de la violencia de masas, la violencia como acto, ¿no es cierto?, social, es administrado. ¿Ah? Ahí los tipos no pueden evitar y muchas veces no quieren evitar la violencia. Entonces, eso todo el mundo lo sabe. Carabineros tiene capacidad operativa para detener a todos los encapuchados, ¿no es cierto?, en Plaza Dignidad, y nunca los detiene. ¿Por qué? Porque espera, ¿no es cierto?, avanza, tira bombas lacrimógenas, retrocede para dar lugar al espectáculo, ¿no es cierto?, y para que los periodistas le puedan dar una nota de primera plana al Mercurio, ¿sí? Entonces, por otro lado, nosotros estamos enamorados como siempre, ¿no? Las izquierdas tienen una cierta fascinación por la violencia inútil. Por el héroe derrotado, ¿no es cierto? Por el que cayó en combate, una fascinación así que es meramente simbólica y no tiene ninguna eficacia política, ¿sí? Piensen ustedes que el amarillo Nicanor Parra, ¿no?, amarillo demócrata cristiano chueco, ¿sí?, tiene un antipoema que dice: todo me parece dudoso en usted, comandante, hasta la estrella de la boina, pero se me caen las lágrimas. Imagínense, ¿no es cierto? Ahí revela todo su corazón de amarillo. Se me caen las lágrimas a pesar de que todo me parece dudoso, ¿sí? Esa admiración por el héroe inútil, ¿se dan cuenta? Y desde luego la admiración por el héroe muerto. Si tenemos un combatiente menos, entonces ahora sí que podemos homenajearlo y festejarlo, ¿sí? Nosotros estamos enamorados, ¿no?, de un mito que a esta altura es tremendamente contraproducente, que es el mito de la primera línea, ¿sí? En algún momento, ¿no?, en la Gran Avenida, Paradero 30, en el bosque, ¿no?, un grupo de estudiantes secundarios se puso delante de carabineros para que los carabineros que estaban tirando bombas lacrimógenas, no sé, para que las bombas lacrimógenas no le llegaran a unas señoras, a las mamás, a las hermanas chicas, a las abuelitas que iban. Entonces, la primera línea. Eso ocurrió una vez, ocurrió 3 veces, fueron los estudiantes secundarios, ellos mismos se entusiasmaron y no fueron capaces de mantener esa iniciativa. Sin embargo, en la Plaza Dignidad se reproduce algo en que ya no son estudiantes secundarios. Todas las encuestas muestran, ¿no?, que la primera línea de Plaza Dignidad está compuesta de profesionales desempleados, de egresados universitarios de capas medias, que tienen un promedio de edad de 30 años. Y que frecuentemente, ¿no es cierto?, cuando se ven acorralados, ¿no es cierto?, por los que les llaman la atención de estar destruyendo un semáforo, sacan un carnet de carabinero. Y nosotros seguimos encantados, ¿no es cierto?, con el mito de que la primera línea significaba un salto. No sé si se acuerdan del comandante Marco. No sé si es ese efecto intelectual blanco de la ciudad, y nos acordamos de él y no todo, y no, ¿no es cierto?, de la masa de indios que realmente hizo ese proceso revolucionario en Chiapas, pero el símbolo, ¿no es cierto?, del profesor universitario que aparentemente fue ahí de líder a pesar de que se puso sub en un gesto hipócrita, ¿sí? Entonces, mi opinión es que siempre la violencia vanguardista es un perjuicio para el movimiento popular. Lo ha sido, ¿no?, desde la izquierda bolchevique y lo sigue siendo, ¿no?, con el mito de la primera línea. Y yo creo que las izquierdas, en el momento, ¿no es cierto?, de construir izquierdas y de ganar confianza entre los trabajadores, de ganar, ¿no es cierto?, credibilidad,
tienen que pronunciarse, por un lado, por nuestro derecho a la violencia de masas y por otro lado, por nuestro repudio a la violencia vanguardista, y tenemos que empezar a distinguir una cosa de la otra. Nunca hay que olvidar que en algún momento el movimiento juvenil Lautaro declaró como política explícita asesinar al carabinero de la esquina. Eso no puede ser violencia revolucionaria, ¿no? No puede ser violencia revolucionaria, ¿no? No puede ser legítimo como violencia revolucionaria detener a un senador de la República en un semáforo, ¿no? Y pegarle 20 balazos ahí con alevosía, ventaja, qué sé yo, a un tipo desarmado. Eso no puede ser violencia revolucionaria. Nuestra violencia tiene que estar bajo el paraguas universal de los derechos humanos, bajo el paraguas universal del derecho a rebelión, ¿sí? Muy bien. La otra cosa es si el 18 de octubre implicó un salto en la subjetividad, ¿no? No, yo creo que hay mucho de retórica en eso, que hay mucho de retórica. Vayan a las poblaciones a preguntar, no vayan a las universidades. Por supuesto que los intelectuales, ¿no es cierto?, universitarios van a academizar el problema, ¿no? Y se van a masturbar durante 20 años con el 18 de octubre. Por supuesto. Y esa satisfacción vicaria es, ¿no es cierto?, la función que cumplen esas retóricas, ¿sí? Desde luego, aquí hay, no sé si saben, hay una industria de memoriales, hay una industria, ¿no es cierto?, de la memoria, etcétera, y ahora le hemos agregado otro ingrediente, ¿no? Pero la gente en las poblaciones, la gente que no vota, la gente que no le cree al sistema político, cuando salga a la calle contra Kast, nuevamente no va a salir en nombre del 18 de octubre. Nosotros vamos a salir en nombre del 18 de octubre. No, va a salir de nuevo a otra pelea, a una pelea distinta. ¿Se entiende? Porque la revuelta popular no tiene memoria. Los que tienen memoria son los intelectuales que escriben libros y ganan fondos de investigación para escribir esos libros, ¿sí? Entonces, menos mitos, menos chamullo propio, menos autocomplacencia, menos autoengaño, ¿no? Más perspectiva, más programa, más política real, más política de masas, ¿sí? Y para eso hay que ser claro, ¿no? Por otro lado, sobre el panorama en la constituyente, a mí me parece que la paridad que se obtuvo, ¿no es cierto?, de participación de las mujeres es un gran logro histórico. Es un gran logro histórico, que ha tenido efectos que van más allá de lo que yo mismo podía imaginarme, porque han llegado, ¿no es cierto?, a la convención constituyente mujeres muy valiosas, abogadas, expertas, ¿no es cierto?, en varios temas que pueden contribuir al texto constitucional con sus saberes técnicos, etc. Un gran logro, ¿sí? Sin embargo, desde luego, la mayoría de las mujeres que fue elegida, y con mayor razón la mayoría de los hombres, son de la concertación agrandada, ¿no es cierto?, con el PC desde hace 10 años, ¿no es cierto?, y agrandada ahora con el Frente Amplio desde Boric. Entonces, bueno, es un gran logro dentro de una historia centenaria del movimiento feminista, ¿no?, pero que tiene como límite la política real, ¿no? Eso no, que las mujeres hayan llegado, ¿no es cierto?, a ocupar la mitad de la Asamblea Constituyente no es una revolución, es un gran paso adelante en una política determinada, ¿no? Es un derecho al que no se puede renunciar, y hay que seguir después con el Parlamento, ¿no es cierto?, y hay que seguir después con los ministerios a imponer, ¿no es cierto?, leyes de paridad que refuercen ese logro. Yo tengo, en cambio, serias dudas, ¿no?, graves dudas sobre la participación de los pueblos originarios en la convención. A mí me parece que la participación de los pueblos originarios obedece a la gran hipocresía, a la hipocresía histórica, a la hipocresía centenaria con que el progresismo de este país ha tratado a los pueblos originarios, ¿no? ¿Cómo no va a ser una hipocresía dar una participación de 15 o 20 cupos en 150? ¿No? Si uno toma la tesis de que el pueblo chileno tiene intereses contradictorios con los pueblos originarios, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo chileno como conjunto, porque el pueblo chileno no son solo los barrios populares, bueno, en el pueblo chileno está la burguesía, está el capitalismo, está el aparato del Estado. Eso es Chile. No vamos a decir Chile solo existe en la población de Legua. No, Chile incluye a Luxic, incluye a las papeleras, ¿no es cierto?, y a las pesqueras. Bueno, esa nación chilena tiene intereses contradictorios con el pueblo mapuche,
¿no? Tiene intereses contradictorios porque le niega el territorio, le niega la, ¿no es cierto?, la cultura ancestral, que se yo, ha saqueado el territorio, hay una destrucción ecológica con los bosques de pino, etcétera, ¿sí? Muy bien, si en algún momento en la convención chocaran los intereses de la nación con los intereses del pueblo mapuche, es una hipocresía que haya 15 contra 140. No sé si te das cuenta. ¿Ah? Es decir, por supuesto que participen. Entonces la participación es simbólica. Es simbólica. ¿Sí? Por otro lado están las contradicciones de los propios pueblos originarios. Yo pregunto, y curiosamente nadie sabe en este país, que todavía hay un comité de descolonialización en las Naciones Unidas. Eso es un dato relevante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias imperialistas querían deshacerse de las colonias. Las Naciones Unidas formó un comité de descolonialización. Gracias a la tarea de ese comité de descolonización, ¿no es cierto? Y la lucha de los pueblos, ¿no es cierto? De las luchas nacionales de los pueblos, ¿no es cierto? Decenas de colonias, ¿no es cierto?, alcanzaron la independencia. Sin embargo, todavía existe el comité de descolonialización porque todavía hay países que mantienen colonias, ¿sí? Y entonces las Islas Malvinas son consideradas como colonia británica, en contra, ¿no es cierto?, de los intereses del pueblo argentino, ¿sí? Muy bien. En la lista del Comité de Descolonialización de las Naciones Unidas está Rapa Nui, porque de acuerdo con los criterios que las Naciones Unidas, que no son la izquierda, ¿no?, que no son la izquierda ni mucho menos, de acuerdo con los criterios de las Naciones Unidas, el trato que la nación chilena le ha dado al pueblo Rapa Nui es el trato colonial, ¿no? Y la demanda que hay ahí es descolonialización, es decir, independencia. Muy bien. La representante de Rapa Nui ha mencionado en algún momento todo este cuento. No sé si se entiende, ¿sí? Aquí, en los pueblos originarios, hay, como en todas las izquierdas, como en toda la participación política organizada, una enorme dosis de cooptación. ¿Alguien me va a decir que la CONADI representa los intereses de la nación mapuche? O lo que hay en la CONADI, ¿no es cierto?, es la colusión concertacionista para conseguir tierras privadas para mapuches privados. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que el hermano de Elisa Loncón es un dirigente importante dentro de la CONADI y ya ha participado de esa política, ¿no es cierto?, de conseguir tierras en régimen de propiedad capitalista para un pueblo que esperaba no tierras, sino territorio, y no propiedad capitalista, sino propiedad comunal. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, Elisa, sin embargo, y precisamente por eso, ¿no?, Elisa Loncón aparece entre las 100 mujeres más destacadas del planeta por New York Times. No sé si se dan cuenta. ¿Ah? Entonces, bueno, yo lo he planteado así. ¿Qué dirían los mapuches si tuvieran la convención constituyente a que tienen derecho? Los mapuches tienen derecho a una convención constituyente mapuche, ¿no?, que haga la constitución de una autonomía nacional dentro del Estado chileno, pero una autonomía nacional con territorio, con cobrado de impuestos, con policía propia, sin intervención de un ejército extranjero, como está ocurriendo en este momento. ¿Han pedido los mapuches, ¿no es cierto?, que están en la convención, hacer su convención propia? No, no lo han pedido. Lo que están pidiendo es simplemente, ¿no es cierto?, una consulta, de acuerdo con esto de las consultas a los pueblos indígenas, ¿sí?, que no implica ni independencia territorial, ni autonomía económica, ni desmilitarización de la zona. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo ahí mis dudas. Lo que creo es que la participación, lo que decía, si los mapuches tuviesen su convención, su asamblea constituyente, que tienen derecho a tenerla, que tienen derecho a exigirla, ¿qué dirían los mapuches, ¿no es cierto?, si el 80% de los delegados fuera chileno? Porque esa es la proporción. El 80% de la gente que vive, ¿no es cierto?, en los lugares donde viven los mapuches son chilenos. Y entonces, si hiciéramos este gesto de hipocresía, ya que ustedes son el 15%, tengan el 15% de los asientos.
Entonces los otros dicen, no, ahora nosotros tenemos asamblea constituyente. Pero nosotros somos el 80%, así que el 80% de los colonos, porque los chilenos en Temuco deberían ser llamados colonos, ¿no? El 80% como en los territorios palestinos. Los palestinos deciden hacer una autoridad nacional palestina y el primer proyecto, ¿no es cierto?, cuando la socialdemocracia israelí aceptó que hubiera una autoridad nacional palestina, lo que el Estado israelí pidió es que la mitad de la autoridad palestina estuviera formada por judíos, por representantes del Estado de Israel. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que eso los palestinos no lo permitieron, ¿no es cierto? Y la Autoridad Nacional Palestina es 100% palestina. Muy bien. Entonces, claro, a nivel simbólico, por primera vez los mapuches hablan, pero ¿hablan para qué? ¿Cuál es el contenido de lo que hablan? ¿Es la autonomía territorial? ¿Es el pago de la deuda histórica? ¿Es tener policía propia? ¿Es que los colonos chilenos paguen impuestos, que las papeleras le paguen impuestos, ¿no es cierto?, a la autonomía mapuche por la destrucción, le paguen impuestos e indemnización por la destrucción que han hecho de los bosques, la descomposición del medio ambiente, la contaminación de las aguas del mar en la zona mapuche? Hay, ¿no es cierto?, aparte de los, comillas, extremistas, ¿no?, que son una minoría. Esa es la realidad, ¿no? En la zona mapuche siguen ganando los diputados de la derecha, los senadores de la derecha, es una de las zonas fuertes, ¿no?, de la votación de derecha. Entonces, menos mito, ¿no?, menos retórica, ¿no?, menos narrativa y mirar fríamente la realidad, ¿sí? Ahora, yo quiero agregar una cosa sobre qué pasa si gana uno o si gana el otro. Mi opinión es que Kast, ¿no?, tiene la mayor opción para ganar. Que Boric, buscando votos hacia la derecha, ¿sí?, pierde demasiados votos por la izquierda. Es lo que le pasó a Beatriz Sánchez en la segunda vuelta, ¿sí?, que Guillé, ¿no es cierto?, trató de insistir en su política de garantías hacia la derecha y la gente que votó por Beatriz Sánchez no votó por Guillé. Eso yo lo puedo demostrar con números. 1 millón de personas que votaron por Beatriz Sánchez se retiraron. Entonces, lo que yo creo es que Boric, buscando votos hacia la derecha, gana menos que lo que pierde por la izquierda, ¿sí? En cambio, Kast, buscando votos hacia el centro, gana netamente. Perfectamente podría ocurrir que el 80% de la votación demócrata cristiana, para no decir, ¿no es cierto?, el partido de la gente de París, sí que es un chiste, vote por Kast. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si gana Kast? Yo creo que si gana Kast hay que apoyar la protesta social, ¿sí? Hay que apoyar la protesta social. Hay que tratar de convertir la protesta social en organización. Hay que tratar de formar al calor del movimiento social una izquierda real, ¿no? Hay que moverse siempre a nivel barrial y municipal y acumular fuerzas para una izquierda real, ¿sí? Eso es, si sale Kast, ¿no es cierto?, va a haber inestabilidad, va a haber problemas económicos, va a haber desconfianza de los empresarios para invertir en Chile, ¿sí? Porque los estallidos sociales, ¿no es cierto?, tienen pocas probabilidades de ganar, pero son impredecibles. Tienen pocas probabilidades, pero son impredecibles. De repente puede pasar algo. El ejemplo ejemplar de estallido popular es cuando echaron a De la Rúa, ¿no? El De la Ruazo, tú puedes echar al presidente de la República, ¿no?, y ser cooptado en menos de 6 meses por otro presidente igual de peronista que De la Rúa. ¿Te das cuenta? Entonces, sin embargo, a la burguesía capitalista no le conviene jugarse esa alternativa, ¿no? Le conviene la paz social. Por otro lado, yo creo que si sale Boric, ¿no es cierto?, yo no sería partidario de combatir el gobierno de Boric. Yo no voy a votar por Boric. Y desde luego me daría asco, ¿no es cierto?, acercarme a un voto que diga José Antonio Kast. Está bien, pero yo no voy a. Sin embargo, yo creo que no hay que combatir, ¿no es cierto?, no hay que funar el gobierno de Boric, porque si por un lado Kast es un enemigo, claramente, por otro lado Boric es un adversario. Es un adversario de la política de la izquierda real, pero no un enemigo, ¿sí?
Uno combate a los enemigos, ¿no? Pero critica y dialoga con los adversarios. Eso hay que mantener esa diferencia. Sobre todo, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay que pronunciarse explícitamente en contra de la deriva fascistoide de las izquierdas radicales en este país y en el mundo, ¿sí? De las izquierdas de todos los colores, de las izquierdas radicales, ¿no es cierto?, en el feminismo, en el indigenismo, en el ecologismo, qué sé yo, ¿no? La deriva fascistoide, susceptible, ¿no es cierto?, de funa, de cancelación, ¿no es cierto?, esas izquierdas que trabajan con fake news, ¿no es cierto?, esas izquierdas que combaten aunque no entiendan, que culpan por asociación, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que el mundo al revés. Con Kast va a haber un auge del movimiento social. Y eso no justifica votar por Kast. Con Boric va a haber un apaciguamiento del movimiento social. Y eso no justifica funar a Boric. ¿Ah? Boric va a lograr nuevamente lo que logró Lago y lo que logró Bachelet, aplacar al movimiento popular, ¿sí? Kast, en cambio, va a lograr nuevamente lo que logró Piñera, ¿no? Sacar de quicio al movimiento popular. Entonces es curioso, ¿eh? Si usted quiere auge del movimiento popular, ojalá que gane Kast. ¿Ah? Si usted quiere seguir en el naufragio mediocre de la profundización neoliberal, es lo que va a ocurrir cuando salga Boric. ¿Sí? No estoy aquí para, se nota que no estoy aquí para ganar votos. Sí. Bueno, podemos darnos un poquito de tiempo más. Yo tengo algunas reflexiones sobre su exposición. Primero, agradecer como siempre su profesor, su claridad y a mi juicio también la profundidad del análisis. Yo, en lo particular, y creo que en el centro de estudio compartimos buena parte de su análisis. Pero hay aspectos que obviamente no, podríamos decir, no compartimos, o tenemos dudas, o pensamos que hay muchos otros factores también a analizar. Eh, eh, a nosotros, bueno, a mí voy a hablar por mí, bueno, no por el conjunto de los compañeros que trabajamos en el centro, que activamos en el centro de estudio, a mí me parece que cualquiera de los dos gobiernos no, no me alcanza a hacer una distinción de si es Kast o Boric. Porque si bien es cierto, estamos frente a una ausencia, como bien usted, de un movimiento popular, llamémoslo así, con un proyecto, con un programa, con una izquierda, digamos. Eh, las contradicciones no las ponemos nosotros, existen, están ahí. Problemas que eh, están y uno podría entender que se van a agudizar en cualquiera de los dos gobiernos. En la salida de la pandemia, claro, está la dictadura de la pandemia, de alguna manera, que le vino al callo al sistema. Pero bueno, eso significó también de alguna otra manera llamémosle chorreo del Estado, que a mi juicio apaciguó en buena parte también como un elemento más del descontento social, llamémoslo así. ¿Me permites que te ¿Sí? interrumpa a propósito de eso del chorreo del Estado? ¿Ah? Mm. El crecimiento económico fraudulento que ha mostrado Chile. Tú sabes que está creciendo el IMASEC al 10, al 12 y al 18%, lo que es absolutamente un fraude, ¿sí? Se consiguió a expensa del bolsillo de los trabajadores. De los trabajadores, las Sí, aparte, izquierdas, las llamadas izquierdas, le metieron la mano al bolsillo a los trabajadores, porque los ahorros previsionales son de los trabajadores antes que subirle el royalty a las mineras. Entonces el primer, el segundo y el tercer retiro, ¿no? Que son más de 40.000 millones de dólares, no sé si te has dado cuenta, pero ahora se trata de disfrazar esa cifra. Se trata de disfrazarla, primero, porque es cada vez más claro quién retiró la plata. La plata la retiraron las capas medias.
¿no? Si un trabajador tiene, ¿no es cierto?, 1 millón de pesos o 2 millones de pesos en su cuenta previsional, no va a retirar para agotar el mercado de automóviles, que es lo que ocurrió, para que a las grandes, ¿no es cierto?, tiendas se les acaben los electrodomésticos. ¿Quién compra electrodomésticos, ¿no es cierto?, en el mundo popular que no sea narcotraficante? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay la gran estafa, ¿sí? El primer, el segundo, el tercer retiro que muestra, ¿no es cierto?, la calidad de figuras miserables como Pamela Giles y de la política miserable de los comunistas del Frente Amplio de apoyar, ¿no?, para salvar un punto. Estaba de cajón que había que subir los impuestos, ¿no es cierto?, dada la emergencia. Siempre se hace eso. Y entonces se hace un lado el tema de subirle los impuestos a los bancos, a las mineras, ¿no es cierto?, a las forestales, a las pesqueras. Se hace un lado. Nadie se acuerda del tema, ¿no? Y aparece la gran herramienta. Metámosle la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿no? Y entonces, fíjate tú la hipocresía, ¿no? La derecha reclama contra el primer retiro, reclama, y cuando se produce la votación, ¿no?, el Parlamento vota en un 90% a favor del retiro. No sé si te das cuenta el doble estándar de la derecha. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no?, ellos reclaman por su política, pero por otro lado saben que con el primer retiro le están resolviendo un problema a la burguesía. Le están resolviendo la presión sobre los impuestos, ¿no?, que implica una emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria, económica, etc. ¿Ah? Entonces, la política de los retiros es una muestra particularmente vergonzosa de la mezquindad, de la pobreza teórica y política, de la mediocridad teórica y política de eso que nosotros estamos llamando izquierdas en este país. Bueno, pero yo me refería más bien al IFE o a elementos de ese tipo que de alguna otra manera se terminan ahora, ¿cierto? Y ahí hay que a sectores populares, también a distintos sectores, o gente que miente también y que de distintas No, maneras, pero ahí... el IFE no lo va a poder mantener ninguno de los dos gobiernos. Ya, por eso. Entonces, estamos frente a un escenario donde está, por un lado, el tema del trabajo, que tiene que ver con la tecnología, con otros elementos, la crisis medioambiental, una serie de cosas que siguen, que no tienen solución. Y por lo tanto, que significa que a distintos sectores, en sus distintos niveles, en distintas conciencias, va a obligar a que exista movilización, pelea. Y ahora, ¿contra quién va a ser? Es por sus demandas, pero obviamente, al igual cuando uno ve a un carabinero, claro, uno dice, Juan Pérez, carabinero, ¿cierto? Pues ese No, Juan no, Pérez no, no, no hay ningún Juan Pérez que sea carabinero. ya, bueno. Juan Sala, no sé ya. Es carabinero, entonces uno dice, ya, un pago puede ser igual, mi vecino más allá, el tipo, no sé, pues estudié, bueno, yo tengo amigos de la básica que después fueron carabineros, y así cualquiera de nosotros, de la misma situación mía. Pero él representa una institución más allá, un uniforme, cierta representatividad simbólica frente a todos nosotros. Y bueno, y a lo que voy yo es que lo que viene, sea Boric o sea Kast, a mi juicio no va a tener tanta importancia como en la idea antigua, ¿cierto? Derecha o la socialdemocracia en el gobierno, sí, y además porque estamos menos mediados como pueblo por esas categorías. Entonces, la única posibilidad que tenemos es unir a los que luchan, los que votan, los que no votan, por sus demandas populares. Ahora, ¿cuáles son esas demandas? Claro, ahí hay una discusión que para los que intentamos ser revolucionarios tiene que ver con un programa que no existe, con una fuerza, con una organización. Entonces, el escenario que viene es un escenario, aunque nosotros, con cualquiera de estos gobiernos, estamos obligados a salir a la calle, a movilizarnos, a exigir. Y no tenemos por qué tenerle respeto a ninguno de los dos. Yo en ese caso no haría ninguna diferencia entre mi enemigo o mi adversario, porque a donde yo no puedo tener como enemigo es al pueblo comunista, al pueblo de la izquierda, a la gente que vota, que lamentablemente en algunos casos lo tienen, ¿cierto? Estaría como me digo a la burocracia, la que usted le llama. O sea, ¿la burguesía y la burocracia son mis enemigos
¿O puedo hacer una distinción entre enemigo y adversario? Ahí esa parte, no, yo creo que estamos más allá de cuál sea el análisis, en una cuestión práctica. Tenemos que organizarnos, pelear, salir a la calle, exigir que cumplan las promesas, cualquiera sea, exigir nuevas demandas o viejas demandas que no están consideradas. El otro punto es que también no me... este asunto de cómo se llama, la violencia vanguardista. Yo entiendo, comprendo su visión, incluso la comparto en buena parte. O sea, la violencia no puede ser un fetiche, o sea, en el sentido de que la violencia sin contenido, que existe en esta sociedad y que existe también en la izquierda, digamos, un grupo que al final lo más importante es hacer la barricada y no tanto qué efecto tiene ella, para qué sirve, qué contenido está detrás. Se convierte bueno, en un fetiche, es como lo que se busca, digamos, como que si eso lograra mover algo con eso por sí sola. Pero sí me parece que hay acciones de carácter, no sé, me estoy acordando en este momento de Antonio Ramón Ramón, ¿cierto? Que una persona, uno de los hermanos de uno de los asesinados en la escuela Santa María de aquí. Ahora, yo, en lo personal, y creo que desde un punto de vista histórico, y muchos lo hemos reconocido, su acción de vanguardia, por así decirlo, está plenamente justificada. Pero mira, Leandro, Entonces, si no hay si no hay justicia, justicia, a ver, pero si no hay justicia, hay funa. Mientras pueda haber justicia, la funa no procede. Entonces, la situación, ¿no es cierto?, de ese compañero a principio de siglo, creo que fue en los años 20, ¿no es cierto?, cuando él va a justiciar al culpable de la matanza, 1914, un 14 de diciembre. o sea, 7 años después, ¿no? Sí. En esa situación no había posibilidad alguna de justicia, al revés, ¿no? El culpable de la matanza había sido premiado, ¿no es cierto?, había sido ascendido, estaba con todos los honores. Entonces, si no hay justicia, hay funa. Esa situación no es la situación de Jaime Guzmán en 1991. No sé si te das cuenta, hay una diferencia ahí. Uno no puede confundir a Espartaco en el Imperio Romano, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, un luchador anarquista en 1870, ¿no? Y con alguien que en un gobierno, al menos aparentemente democrático, puede exigir, ¿no es cierto?, que los culpables vayan a la cárcel con más eficacia de lo que se ha exigido aquí. ¿Te das cuenta? Sí, Aquí pero entonces, distingamos. Ahora, pero, eso tiene que ver con vivir del mito, Leandro, vivir de la retórica, vivir del gesto testimonial, vivir del honor y la gloria y no de la eficacia política, ¿sí? ya. Porque mira, tú dices, vamos a tener que salir a la calle en cualquiera de los dos casos. Por supuesto que vamos a tener que salir a la calle. Sin embargo, lo que yo advierto y he advertido durante 30 años, ¿no? Los estallidos sociales, no podemos hacernos cuentas alegres con los estallidos Sí, sociales. no, Ha totalmente de habido acuerdo. estallidos sociales desde 1983, ¿no es cierto?, hasta ahora periódicamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que sacar la cuenta no es solo del estallido, sino de la capacidad de administración del sistema. Ya te digo, los piqueteros, ¿no es cierto?, siguen siendo recordados como el gran movimiento social y fueron cooptados apenas 3 o 6 meses después del de los Ruesos, ¿sí? A Pero, los zapatistas, seguimos acordándonos de los zapatistas, y los zapatistas están encerrados, ¿no es cierto?, en su celda sin poder, sin tener la menor posibilidad de extender su experiencia revolucionaria, porque el poder prefirió administrarlos en el lugar donde están. ¿Qué preparación política tenemos para resistir la administración, no la represión, la administración del movimiento social? ¿Nos hemos preparado para eso? Yo diría que una mínima preparación es tener presente que, ¿no?, la protesta sin orgánica social no conduce absolutamente a nada, es fácilmente administrable. Entonces, cuando hay estallidos sociales, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es tratar de formar organización, ¿no? Tratar de formar los comités vecinales, los comités por la Asamblea Constituyente que se formaron, ¿no es cierto?, los comités no más AFP, el comité de vigilancia del barrio, etc. ¿Te das cuenta? Porque si no hay organización, todo estallido social, incluso de la envergadura de 1983, no sé si te das cuenta que ¿no es cierto?, violencia que hubo en Chile
durante el año 1983 es la mayor violencia que había en América Latina. El Departamento de Estado consideró que era mucho más probable que hubiera una revolución en Chile a que hubiera una revolución, ¿no es cierto?, como la que había ocurrido en Nicaragua. ¿Te das cuenta? Entonces, con ese potencial revolucionario, pudieron administrar el movimiento de 1983. Imagínate este estallido, ¿no? Hay que sacarse de la cabeza la idea de que el honor y la gloria que se obtuvieron durante el estallido tienen viabilidad. Si no hay organización, no hay viabilidad. Y la organización tiene dos niveles, la organización ciudadana y la organización política. Tiene que haber organización política, ¿no es cierto?, para, no sé, pues armar programas, ¿no? Bueno. Pero yo comparto 99,9, para no decir esa reflexión que hace usted, pero yo me estaba refiriendo a otro aspecto. A mí me parece que, y estoy en contra del fetichismo de la violencia, así, de violencia por violencia, sin objetivos políticos. En eso estoy completamente de acuerdo y que eso es funcional al sistema y el sistema le conviene, lo administra. Y esto está en los manuales, no sé, pues de inteligencia española, europea, alemana, norteamericana. Eso está más o menos, no estoy en ese estadio de la discusión. Pero me parece también complejo generalizar tanto No, yo, cosas. yo Ahora, siempre hago todo lo no, posible para especificar a sí, qué no, pero violencia me estoy refiriendo. ¿a qué me refiero? A lo que me refiero. Yo creo que cualquier acción, que a mi juicio puede ser legítima de la vanguardia, una vanguardia violenta, como usted la ha denominado, o de masa, tiene que ser medida en función de los objetivos políticos que pueda cumplir, en función de nuestro gran objetivo, organizar gente que participe, hacer conciencia, subjetividad, construir. Entonces ese es nuestro rasero. Y por lo tanto puede servir o no puede servir. Está claro que hay lucha armada en Latinoamérica que ha sido totalmente socialdemócrata. Ahí está movimientos colombianos en distintos lugares. Entonces hay de todo, ¿no? Pero en eso se tiene que mirar caso a caso. Ahora, a mi juicio, el ajusticiamiento de Guzmán, de un punto de vista, claro, inmediato en ese momento, fue funcional al objetivo de la UDI. Pero de un punto de vista de más largo tiempo, a mí me parece que va a quedar como un ejemplo histórico, así como el de Antonio Ramón Ramón. Uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo. Pero obviamente que el pueblo, No, o parte no del pueblo, tengo derecho a interferir en las ilusiones y en los sueños de un movimiento político. no, pero no se trata, porque No tengo usted derecho, hace una yo concedo tu punto, lo concedo. Es defendible en algún sentido que al asesinato de Jaime Guzmán, ¿no?, homicidio calificado con alevosía y ventaja, ¿no?, es defendible en algún sentido de que tenía un objetivo y puede tener una trascendencia política. Es defendible. En esa discusión yo estoy al otro lado. Yo creo que no es defendible en absoluto. correcto, Pero lo que pero quiero yendo decir más, es que más allá de eso, el asesinato de Jaime Guzmán no es un estallido de irracionalidad irresponsable, no, obedece a una política determinada, de la ¿sí? cual yo opino que era una política errónea, ¿sí? Y no solo errónea, sino además digitada de la manera más oscura, porque cada vez con el tiempo se ha ido sabiendo, ¿no es cierto?, de que en realidad el gran, ¿no es cierto?, promotor del asesinato de Guzmán fue Manuel Contreras. Entonces, Ahora, chuta. el tema de todo esto es que cuando uno dice se ha ido sabiendo, que puede ser cierto, está dentro de las probabilidades, porque nuestro adversario o enemigo, como llaman, también después nos deja saber cosas interesadamente. Bueno, pero ahí pero, pero yendo más al fondo, del tema de cuál caso, tal cual caso, yo quiero reivindicar que son los objetivos políticos y sociales y su efecto son el rasero para nosotros para adherir o descalificar cualquier iniciativa. Entiendo Estoy de también, acuerdo. ya. Y segundo, este tema de los mitos, ¿cierto? Podemos
como seres humanos, como en estos momentos, no en el comunismo, no en la sociedad, eh, actuar sin mitos. Ya, yo entiendo y yo me adhiero a la idea de la racionalidad, ¿cierto? De buscar, ¿cierto? La lógica, ¿cierto? Del asunto, de la profundidad, de construir esa lógica desde el punto de vista, llamemos hasta epistemológico. Pero, En pero, otro en la, foro, una analista pero, política me decía, ningún movimiento social puede ser viable si no tiene una narrativa, ¿sí? Y yo en eso estoy de acuerdo. El problema es que ocurre cuando hay más narrativa que movimiento social. no, ya, pero Entonces, en eso yo estoy en este de momento acuerdo, tenemos pero 10 veces más narrativa que movimiento social. sí, pues, ya, es un problema práctico. Pero podría no ser así. Ahora, no sabemos, es La ficción. narrativa del 18 de octubre duró 2 meses. Ya, pero 2 meses. En pero yo me diciembre, refiero, yo no estoy cuando las capas defendiendo, medias empezaron a ir a la playa, el 18 de octubre naufragó. yo no estoy defendiendo la narrativa de octubre. No estoy Mm. defendiendo. Estoy tratando de llegar al tema del mito como parte integrante Sí. de una narrativa. Porque, por ejemplo, uno podría decir, el, el gobierno de Salvador Allende, con toda su... Y yo soy allendista, me siento allendista, adhiero, tengo un lote de crítica, pero creo que es mucho más, infinitamente más lo defendible de ese proceso, a mi juicio, de la errores o falencias que uno podría Por visitar. eso, por eso el Pero, mito es aceptable, porque lo defendible es más que lo criticable. Pero si tú ya, tienes un mito en que pero, lo defendible es menos que lo criticable, ya, hablando de que uno podría defender cosas, ¿qué es lo que a mí me queda de octubre? Porque octubre, ya, entiendo que es una reconstrucción, que tiene elementos digamos, no es lo que está pensando el poblador, digamos, la gente, en cierto, es, esta posibilidad que por lo menos los últimos, desde el 90 para acá, creo que es inédita en la magnitud, de que hay reventones sociales. Y comparto con usted que es seguramente el próximo reventón social, si existe, en 20 años más, en 10 años más, en un año más, con la crisis que estamos a puerta, a lo mejor no es ponerle fecha, no sabemos, ¿cierto? Puede ser hasta el próximo año con toda esta situación que estamos viviendo como humanidad, ¿cierto? Eh, sí, tiene algo importante, para mi juicio. Es una disputa práctica, tangible, demostrable, con todas sus sombras y luces, de que el poder burocrático no las tiene todas consigo. no, sí, Que estoy de tiene, acuerdo. que tiene, que el tema de Estoy la de acuerdo. ingobernabilidad de lo que puede producir algo. Y Mm. eso lo produce octubre, No, a ver, a de ver, a ver. alguna manera como mostración. Ahora, ¿qué resultó? ¿No resultó? ¿Falló? ¿No falló? Claro, viene el análisis para nosotros. No hubo una organización, Pero no te hubo una... pongo otro ejemplo histórico. Las protestas del 83 demostraron que la dictadura podía ser derrotada. Y el resultado de eso es que la dictadura se prolonga hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, Sí, pues que sí. el 18 de octubre, si tú me dices qué valor tuvo el 18 de octubre en buenas cuentas, ¿ya? Yo creo que la primera cuestión es a nivel político, ¿no? El desinflamiento, ¿no es cierto?, bien contundente de la concertación. Eso, la bancarrota de la concertación le quita una alternativa, ¿no es cierto?, a la administración neoliberal centrista, ¿sí? El reverso de eso es que el reemplazo estaba ya antes del 18 de octubre, ¿ah? Y Sí, está en este momento a punto de sí. llegar a la presidencia. Ahora, el otro valor, ya no a nivel político, sino a nivel estructural, ¿no es cierto?, es que yo creo que es en el mundo, ¿no?, una de las primeras protestas masivas contra el neoliberalismo directamente, no contra sus efectos políticos o contra reivindicaciones puntuales, sino que había una cierta, afloró una cierta conciencia muy masiva de que el problema era el neoliberalismo. ¿Te das cuenta?
Ahora, el reverso de eso es que, claro, tú puedes administrar, ¿no es cierto?, y hacer neoliberalismo con rostro socialdemócrata, está bien, pero que las AFP son un fracaso, que el sistema de salud es un fracaso, que el sistema educacional es un fracaso, ¿no? En esa época, en esos 2 meses, ¿no?, se pudo hablar en todo Chile de recuperar, ¿no?, de anular las concesiones mineras. ¿Te das cuenta? Se pudo hablar en todo Chile de ponerle freno a la banca en esos 2 meses. Te lo digo porque yo salí a hablar, ¿no es cierto?, a innumerables lugares de Chile y en todas partes la gente, yo decía algo y la gente misma, ¿no?, los convocados, me hablaban de cuándo recuperamos el mar, cuándo recuperamos el agua, cuándo, ¿no es cierto?, le ponemos fin a la AFP, etcétera, directamente. Eso es muy valioso, ¿sí? Sin embargo, yo seguí, incluso en los primeros tiempos de la pandemia, siendo invitado a múltiples lugares, ¿no? Y 6 meses después de octubre, en marzo, ya la gente no hablaba de esos temas. Ya se había impuesto, ¿no es cierto?, aquí lo que corresponde es una asamblea constituyente, se había reducido, ¿no es cierto?, la gran reivindicación estructural económico-social a la reivindicación política, que está bien, tienen que ir acompañadas, pero no reducir una a la otra, y la reivindicación política, ¿no es cierto?, fue fácilmente cooptable en, bueno, les damos un plebiscito. ¿Te das cuenta? Pero un plebiscito en nuestros términos, un plebiscito con nuestra ley electoral. ¿Y quién salió a reclamar en contra de la ley que estableció el plebiscito? ¿Quién salió a reclamar en contra del hecho, ¿no es cierto?, aberrante de que la ley de elección de los diputados haya sido la misma ley con que se eligió a los constituyentes? Yo te doy un ejemplo para que veas, ¿no es cierto?, cómo el movimiento popular, ¿no es cierto?, fue burlado en esa ocasión. ¿Ah? Tú sabes que los parlamentarios de este país, ¿no es cierto?, sacaron una ley antidíscolos, ¿sí?, que impide que un parlamentario haga uso de su representación. Mis representados dicen que tengo que votar en contra de mi partido, ¿sí? Entonces, impide, imagínate, los partidos obligan a los diputados a votar por lo que dice el partido y no por lo que dicen los representados. Es una cuestión completamente antidemocrática, ¿sí? Pero la ley de los parlamentarios también contempla que si un parlamentario cesa en su cargo, lo reemplaza otro del mismo partido, no hay elecciones complementarias, Sí. ¿sí? Pero además, de pronto hemos descubierto que la ley estableció, es decir, borró los mecanismos de renuncia parlamentaria. Los diputados no pueden renunciar. No existe ningún mecanismo legal para que renuncien, no sé si te das cuenta. No se les puede pedir la renuncia porque no hay ninguna ley que diga qué pasa si un parlamentario renuncia, ¿sí? Lo único que dice la ley es que si el cargo queda vacante, el partido nombra al reemplazante, ¿sí? Y eso porque el parlamentario puede ser sacado para ministro, etc. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿No? Que Rojas Vade no puede renunciar a la convención. No puede renunciar porque no hay norma. ¿Y por qué no hay norma? Porque los diputados, ¿no es cierto?, inhibieron la norma para protegerse a sí mismos, ¿sí? Y entonces ahora se está tratando de sacar una ley que tiene que ser una reforma constitucional. Y por lo tanto la derecha tiene que estar de acuerdo para que los convencionales puedan renunciar, pero no los diputados ni los senadores. ¿Te das cuenta? Y todos están de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la norma tendría que decir que el partido designa al reemplazante, pero no quieren. Ahora justo no quieren, la derecha no quiere que el partido, ¿no es cierto?, que el partido del pueblo nombre al representante, sino que están en la transaca de, está bien, mecanismo para renunciar, pero sin reemplazo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ese es el show, ese es el Sí, show pues, politiquero. sí. Y para eso se presta Ahora, no sé, la miseria de la convención constitucional respecto de Rojas Vade me parece incalificable. La actitud miserable. Un tipo que se está muriendo de una enfermedad terminal tiene que hacer acciones desesperadas para juntar la plata, ¿no es cierto? Y en vez de decir, lo que pasa es que el sistema de salud chileno le impidió y por eso tuvo que mentir, todo el mundo dijo, no, si mintió que se vaya. Sus propios compañeros del supuesto Partido del Pueblo. No sé si sabes que todos los constituyentes que fueron elegidos por el Partido del Pueblo son profesionales universitarios, salvo la tía Pikachu. Profesionales universitarios. Entonces lo que tenemos como pueblo es como los representantes del pueblo de Ñuñoa, los representantes del pueblo de Providencia.
Entonces, con esos mitos estamos funcionando. Con una Elisa Loncón que es, ¿no es cierto?, que ha participado en la corrupción de Conavi y que sin embargo ahora es la santa, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que recupera la dignidad, ¿no es cierto?, solo el honor y la gloria, pero no la autonomía territorial. Entonces, con esos mitos estamos funcionando. Y resulta que, ¿no es cierto?, José Antonio Cast, mi José Antonito, tenía 10 años cuando fueron los desaparecidos, pero es culpable porque el tío tiene que ver, porque el papá tiene que ver. Un canal de televisión descubrió que puede aumentar el rating pasando mensajes de izquierda. No sé si sabes, el canal, ¿no es cierto?, el canal La Red. Entonces el canal La Red hace todo un programa para mostrar, ¿no es cierto?, que el papá era militante del partido nazi. ¿Y qué ocurría? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que fue reclutado, ascendió a oficial, y en el ejército alemán era obligatorio pertenecer al partido nazi. Ni siquiera sabemos si él quería pertenecer o no, pero el papá. Y eso ocurrió hace 80 años. No sé si te das cuenta de la mediocridad de los argumentos políticos. Entonces, ¿qué es lo que sostengo? Sostengo que hay que hacer partido, hay que hacer izquierda, hay que empezar de cero. Hay que empezar, como muchas veces, no es la primera vez que estamos en cero, ¿no? Después de la matanza que hubo en los años 70, hubo que empezar de cero, ¿no es cierto? Después del compromiso, ¿no es cierto?, vergonzoso de los años 90, hubo que empezar de cero. Si la concertación lo entregó todo, ¿te das cuenta? Y ahora, después de la bancarrota del, ¿no es cierto?, del 2011, son los estudiantes del 2011 los que van a llegar a la presidencia. Los estudiantes que hicieron todo un levantamiento en contra de Michelle Bachelet, ni siquiera en contra, bueno, estaba Piñera en ese momento, pero en contra de las leyes que había dictado Michelle Bachelet, ¿te das cuenta? Y ahora lo primero que hacen es ir a golpear la puerta de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, y lo suben. Y desde luego que 3 días antes de la elección va a llegar, ¿no es cierto?, mamá Michelle. ¿Ya? Yo no he escrito, no soy partidario del periodismo, no me sirve el periodismo diario. Pero si escribiera una crónica, yo le titularía esa crónica "Los hijos de la concertación vuelven a casa". ¿Te das cuenta? Y mamá va a estar ahí, y abuelito Lago va a estar ahí para recibirla. Bueno, profesor, muy agradecido como siempre. Yo te agradezco a ti la oportunidad, ¿no es cierto?, de decir cosas políticamente incorrectas. Sí. Bueno, la idea nuestra es siempre poder que nuestros interlocutores o los que nos estén escuchando puedan escuchar distintas ideas, matices, para que, bueno, en el fondo cada uno se haga sus propias ideas y escuche una cantidad importante de argumentos, en este caso profundo, para poder seguir alimentándonos de esta necesidad que tenemos de estar discutiendo siempre, problematizando siempre, tratando de viendo la realidad en su profundidad. Así que muchas gracias, profesor. Bueno, Gracias a ti, nos veremos en el futuro en nuevos conversatorios.